bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 43, estamos con nuestra gran amiga Vero Rodríguez, que nos va a contar un poco quién es, dónde está, en qué proyectos está involucrada y su visión general de la danza, que es muy interesante y muy rica. Hola Vero, un gustazo tenerte en nuestro podcast y una alegría escucharte. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy en Rosario, ya que empezamos por ahí. Uh-huh. Bueno, mi nombre es Vero Rodríguez, como bien me presentaste, y para contar un poco en qué proyectos estoy involucrada desde hace muchos años. Uno es el Festival El Cruce, de Artes Escénicas Contemporáneas, la Revista Inquieta y muchos otros proyectos que sostiene la Asociación Cobay, que es un espacio, un colectivo histórico de la ciudad de Rosario, en el que confluyen varios intereses, pero que todos tienen que ver con mejorar las condiciones de la danza en general, de la producción de la escena contemporánea en particular. Perfecto. Nosotros este año estamos un poco iniciando las preguntas de otra manera. Sabés, como que hemos hecho una nota para la Revista Inquieta el año pasado, que ya en este caso llevamos casi 3 años con el podcast. Y lo primero que tendemos a contar, ¿no?, cuando nos dedicamos a este maravilloso mundo de las artes escénicas, es lo que hacemos. Pero nos gustaría que nos contaras un poco más quién es Vero Rodríguez. Bien, bueno, nunca es fácil hablar de uno mismo, ¿viste? Es mejor Sí. que te hable otro, pero bueno, vamos a ensayar un poco. Dale. Bien, bueno, me conecto con el movimiento desde hace muchísimos años, uno podría decir desde que existimos, pero sí, digamos, particularmente empecé a interesarme más por el mundo del tango primero, y ese mundillo me fue llevando al mundo más de lo que es la danza contemporánea y la producción de escena. Y estudié la carrera de expresión corporal, después estudié también un postítulo en artes escénicas, me conecté con el teatro. Eso es lo que tiene que ver más con la formación de grado. También hace unos años me di cuenta que necesitaba afianzar todo lo que venía haciendo en gestión, llevarlo, digamos, a un lugar un poco más profesional, y bueno, por eso hice un posgrado en gestión cultural. Uh-huh. Y soy una persona muy inquieta, muy curiosa, siempre estoy metiendo la nariz ahí donde siento que está pasando algo, y me gusta mucho comunicar. Entonces, si bien no tengo una formación de grado en una carrera de comunicación, hay algo de mí que me lleva siempre a conectar, a hablar, a coincidir, a ponerme en conversación con otros. Y bueno, y eso también se refleja cuando también hago producciones artísticas. En general son siempre en conjunto con algún otro interés. Así que bueno, eso. Y va. Igual me estás contando mucho de lo que hiciste, ¿sí? Voy a insistir un poquito más y Ay, ya ¿quién que sos? sí, ¿quién sos? Voy a volver a repreguntarlo, ¿quién sos? Y qué es, ya que lo acabas de nombrar, ¿no? Y hay una cosa en la cual yo me siento reflejado en vos, que somos personas muy inquietas, pero hablabas recién, ¿no?, el tema de la comunicación. Entonces, además de quién sos, insistir, voy a preguntarte, ¿qué es para vos la transmisión, ¿no? ¿Qué significa la transmisión? Bien. Bueno, desde el quién soy, me parece que es una pregunta por la identidad, ¿no? En Claro, ese claro. sentido, bueno, me considero una artista productora, una artista gestora, una artista muy curiosa, y también una artista que crea, digamos, más allá de lo que uno puede entender como una obra, una pieza, ¿no? O sea, es un modo de estar en la vida, Claro. ¿no? Donde uno se deja atravesar y va de algún modo creando las relaciones también desde ese prisma. Entonces creo que para mí lo humano y la gente con la que me conecto también son como creaciones artísticas en un punto, porque pasan todas por ese filtro, ¿no? Por el filtro de un cotidiano que para mí está atravesado por un modo de estar en este mundo, que es ese mirar con esos ojos.
Bueno, y la transmisión me parece que también va por ese lado, ¿no? Una importante conexión con el otro. Y creo que desde ese lugar sea una pieza, sea desde el lenguaje del movimiento, o sea desde una cuestión, digamos, más integrada o más donde aparece la escritura, donde aparece la voz hablada, donde aparece el encuentro, también creo que la transmisión puede ser muy primaria desde el solo hecho de estar y cómo estoy en el mundo, a una cuestión más explícita, ¿no? Donde hay una intención. Yo creo que hay una intención en lo que hago, además de también intentar portarlo. Mm. Y siguiendo este tren de pensamiento, ¿qué es lo que sentís que traes tanto al mundo artístico como al mundo en general y a tu, bueno, no micromundo, pero a esa pequeña gran ciudad que es Rosario? Bueno, creo que, a ver, lo que con esta intención de conectar y de generar como si Ujú. fueran vasos comunicantes, creo que eso es un gran aporte desde esta lógica comunicacional, ¿no? Un poco donde en una ciudad que no es tan grande, pero tampoco es tan chica, ¿sí? Somos 1,000,000 y pico de habitantes, generar, digamos, precisamente una movilidad de los contenidos que suceden, eh, generar como... yo siempre digo que escribir o generar un archivo es como darle peso a algo, ¿no? O sea, estamos tan en la volatilidad de las cosas, Sí, poder parar y decirle a alguien, contame lo que estás haciendo y dejarlo plasmado en algún lugar, sea en una revista o sea en la programación de un festival, porque de algún modo un festival o un evento de danza también es un parar el tiempo, ¿sí? De las cosas y reunirlas y generar un acto comunicacional también, ¿no? claramente. Sí, entonces, bueno, creo que el aporte es ese, ¿no? Es como mirarnos a nosotros mismos, pero en conversación, ¿no? Mm. Creo que eso es un poco el aporte, mi humilde aporte a esta ciudad y sus modos de hacer cultura, especialmente con lo que es la danza y las artes del movimiento. Y con respecto a esto que estabas compartiendo, te quería preguntar, ya que, o sea, ¿cuántos años lleva el festival? ¿Cuántos años lleva la revista? ¿Y cuántos años llevas en Cobay? Bien, bueno, el festival tiene, este año sería la edición número 22. Wow. Sí, un montón, un montón. Y es muy hermoso que por lo menos yo y muchas otras compañeras no hayamos estado siempre, ¿no? Porque eso habla de un festival que no es de determinadas personas, sino que es un festival que, bueno, de algún modo está bastante apropiado por lo que podemos entender como la cambiante comunidad de la danza, ¿no? Por otro lado, la revista Inquieta, de la que sí me siento como muy en sus orígenes, ya lleva 16 años. Si no, 2010, no, perdón, 17 ediciones y 13 años tiene Mm. este año. Y por otro lado, en Cobay empecé a participar en el año 2007, así como muy en un rol voluntario y de colaborar, así cuando venía en funciones, estar ahí en el detrás de escena ayudando. Y bueno, me fui metiendo y metiendo. También hubo momentos en que decidí alejarme para hacer otros proyectos. Y creo que eso es lo interesante, ¿no? De un espacio del que se puede entrar y salir. Creo que eso es bastante, no sé, a mí me sirve no sentir que, bueno, que depende de la presencia de determinadas personas. Mm. Entonces, bueno, ese es un espacio que por supuesto tiene sus altibajos, como todo espacio vincular, autogestivo, independiente, como querramos llamarlo,
donde, bueno, hay momentos donde hay muchos intereses que confluyen y otros momentos donde, bueno, las cosas tienen como unos altibajos, pero creo que es un buen ejemplo, ¿no? De que se pueden hacer cosas cuando hay muchas ganas y cuando la gente se organiza, ¿no? Finalmente. Claro. Y bueno, acabas de nombrar de alguna manera, tanto en esta respuesta como en la anterior, bueno, de lo que traes, ¿no? Lo filosófico, lo ideológico y lo artístico desde la primera respuesta que diste, y bueno, esto quizás desde lo tangible, ¿no? Desde tres, como dice el Indio Solari, ¿no? Desde tres cosas que son moléculas, ¿no? Que no son Sí. virtuales. Y por eso también te quería preguntar, ¿cuáles son tus referentes para tanto traer desde lo ideológico, filosófico y artístico lo que nos compartiste y para estar en estos tres proyectos en los cuales en algunos estás hace muchos años, de maneras tanto directas como indirectas, pero que le has puesto muchísimo, muchísimo trabajo, pero también muchísimo amor? A mí me gusta hablar del amor no desde un lugar naif, porque si uno no le pone amor, o sea, no sucede. ¿Qué son Sí. esos referentes que te han llevado a estas cosas que nos has compartido? Bien, qué pregunta. No, referentes, a ver, a veces los referentes, digamos, son hasta tus propios compañeros, el que tenés Por al lado. supuesto. Sí, no tiene que ser Mahatma Gandhi, o sea, Exacto, ni Pina exacto. Bausch, Bueno, o sea, claro. exacto. Incluso hay referentes que uno los construye después de mucho tiempo, en realidad, cuando puede poner en valor lo que hizo una generación anterior, que es lo que, por ejemplo, personalmente me pasó con Cobay, creo que a mucha gente le pasa aquí en Rosario que cuando yo estaba estudiando veía a las personas que estaban en Cobay, yo, Cristina Prates, David Farías, que son, bueno, que eran los maestros de danza de ese momento, Mm. eh, con mucha gente joven alrededor, pero bueno, uno sentía como que no pertenecía, si no te invitaban, o no sabías muy bien lo que estaban haciendo. Ahora, cuando a mí me tocó estar y ver lo que ellos habían hecho, ahí, digamos, de algún modo constituí como ese primer grupo impulsor de Cobay, como, bueno, un grupo referente que tuvo claro que había que generar algo propio en el territorio, porque si no, la producción cultural que estaba acá no iba a pasar por ningún lugar. Entonces, bueno, eso es un lindo reconocimiento, ¿no? Claro. De, de cómo constituir una referencia colectiva también, ¿no? No solo de personas, sino, bueno, de un trabajo. Después, por otro lado, por supuesto, yo admiro profundamente, más que referentes particulares, ciertos modos de políticas para la danza que veo en algunos lugares y me encantaría poder, de algún modo, no sé si imitarlas, pero alcanzarlas. Cuando veo, digamos, no sé, instituciones como, no sé, la Caldera, el Mercado de Flor, que son como medios faros, ¿no? Sobre todo para países latinoamericanos donde no hay, digamos, esa apuesta política, digamos, ¿no? Al desarrollo de la danza. Y con respecto, bueno, a la escritura y a la cuestión más, bueno, ahí no, está un poco más vacío el campo, ¿eh? Ahí estamos medio siempre como, bueno, medio mirando, no sé, entre todos, pero como revistas en danza, como espacios de comunicación, bueno, yo por ahí no tengo tan claro una referencia, pero sí a lo mejor gente que está produciendo sostenidamente algunas reflexiones, o por ejemplo quien sistematizó de algún modo su práctica en un corpus que fue Patricia Stokoe, por ejemplo, que pudo decir, bueno, esto es lo que yo hago para enseñar, ¿no? Bueno, eso no es tan común tampoco, por lo menos aquí, ¿no? Claro. Pero sí, bueno, es algo que hay que seguir ahí fomentando en todos lados, ¿no? Porque sé que es algo que
que dentro de la danza está como en un lugar más periférico. Claro. Y nombrabas antes, ¿no?, las diferencias entre el lugar donde estás y lugares donde estuviste, ¿no? De hecho, ahora después te voy a preguntar acerca de tu reciente viaje, porque acabas de volver, Sí. de estar muchos meses aquí en Barcelona y girando por Europa. ¿Qué sentís que tiene Rosario, ya que es una ciudad muy peculiar? Yo tuve la suerte también de ir 2 veces con mi compañía a bailar allá, en el 2010 y 2011, si te acordás. Sí. ¿Qué es lo que sentís que tiene Rosario en diferencial con otras provincias, otras ciudades de Argentina, donde la danza obviamente tiene sus particularidades, ¿no? Pues no es lo mismo, coincidirás conmigo, lo que pasa incluso entre La Plata y Buenos Aires, o Córdoba, o Tucumán, ¿no? O las provincias, o ciudades de las provincias del norte, como Salta, ¿no? ¿Qué es lo que sentís que tiene Rosario que lo diferencia de otras ciudades de Argentina con respecto a las artes escénicas y sobre todo al movimiento, desde tu punto de vista Bueno, y luego de haber visto tropecientas millones de cosas estando no solamente ahí, sino estando detrás y delante a veces del festival para sí. llevarlo adelante, ¿no? Sí, bueno, tiene Acobay, que no es poco. No, un poquito en broma, un poquito en serio. Eh, esta particularidad de que haya un espacio que tiene más de 20 años Mm, de funcionamiento y que de algún modo reúne a la danza independiente, eh, no sé si todos entienden lo mismo cuando digo danza independiente, pero entendemos, digamos, como para ubicarnos todos bueno, es como elencos y compañías que deciden montar piezas y que gestionan sus modos de producción, digamos, ¿no? Lo podríamos encuadrar así. Digamos, se da la particularidad de que existe este colectivo que de algún modo nuclea, forma, profesionaliza desde hace muchos años y que en otras ciudades no existe de esta manera sistemática, ¿no? claro, Entonces, Rosario tiene en ese sentido un aporte que lo tienen un par de ciudades, digamos, que podríamos decir Neuquén en algún momento, eh, bueno, Cava con Cocoa, digamos, ¿no? Como que son espacios que tienen un momento histórico, pero que se han podido sostener. Con respecto, digamos, bueno, Rosario, digamos, es una ciudad portuaria que pelea por su segundo lugar como ciudad del país, pero claramente le gana Córdoba. Digamos todo, digamos todo. las cosas son así. Las Acá cosas no nos son así. vamos a andar con Somos chiquitas, los querido. terceros, somos los terceros. Pero Córdoba no tiene a Fontana Rosa. Tendrán a la Mona Jiménez, pero Ah, no tiene a no, Fontana ni Rosa. el Negro Almedo, no. Exactamente. No, bueno, tiene sus íconos, por supuesto. Rosario Claro. también es una ciudad, digamos, últimamente muy conocida por la complejidad en la que está, en lógicas de narcotráfico, violencia, balaceras, etcétera, etcétera. Hace unos años que venimos en una especie de caída libre en este mundo, ¿no? Que hace que todo se reconfigure. Pero más allá de eso, culturalmente Rosario tiene una tradición de políticas culturales y de artistas muy productivos y donde la relación con la capital, que es un poco siempre lo que está en el juego, ¿no? Ahí de que quién define la hegemonía cultural, claramente es Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, pero lo que ha hecho Rosario con esto es, de algún modo, generar sus propias historias, ¿no? Si bien, por supuesto, hay una referencia, hay una mirada tanto a la capital, hay otra gran mirada que es centroeuropea también, Claro, por supuesto. donde los artistas ya hacen la suya, se van, se nutren, vuelven, se van y se quedan, y luego vuelven y comparten. Entonces hay un flujo ahí de información y de intercambio
que también le va dando características propias a la ciudad, ¿no? Porque es como que Claro. la ciudad se reencuentra con sus propios artistas, y estos artistas se van y crecen, desarrollan, vuelven, comparten. Entonces, bueno, hay algo bastante interesante, y también que es una ciudad que recibe a muchos artistas en formación, ¿no? Es como que también es una especie de polo, digamos, dentro de lo que es el centro del país, de artistas que vienen a formarse a Rosario o a traer sus producciones también. Buenísimo. Y volviendo a esto que reflexionaba antes de esta pregunta, ahora acabas de volver de estar una temporada Sí. larga por aquí. ¿Qué diferencias y coincidencias encontrás? Porque no solamente son cuestiones que tengan que ver con los recursos, sino también con los sistemas, ¿no? Habíamos hablado una vez en una charla nuestra, cuando nos vimos en la Caldera, el tema de la diferencia, ¿no? Entre España con Francia, que no es una cuestión de que Francia tenía más recursos, sino tenía un sistema, ¿no? Que era, como vos decías, trascendía a las personas, ¿no? Y acá en España recién estábamos teniendo la configuración de la ley del Estatuto del Artista, ¿no? Para reconocer su fiscalidad y sobre todo su desempleo y su jubilación, que es lo que más cuesta, debido a la intermitencia con la que... Y no solamente tiene que ver con el artista en sí, también con los sonidistas, iluminadores, ¿no? O sea, todo lo que rodea al acto escénico, sea teatro, danza, música, etcétera. Entonces, ¿qué coincidencias y diferencias encontrás? Y con respecto al discurso eurocentrista, yo que sabes que vivo hace muchos años acá, soy bastante combativo en el discurso, aunque esté aquí. ¿Cómo ves que ha evolucionado, involucionado, o cómo ves que está ese discurso? O sea, estas dos preguntas te quería hacer. Bien. Bueno, con respecto a la experiencia que pude transitar ahora, que fue, digamos, un viaje pensado precisamente para eso, ¿no? Para Claro, conocer cómo funcionan las cosas en otro lugar y no solo lo que te cuentan. claro. Tampoco tengo un estudio riguroso porque fueron solo 3 meses, pero bueno, pude ver, digamos, de algún modo varios espacios en funcionamiento, que digamos, a eso es una gran diferencia. Aquí no hay un espacio de creación para la danza, o sea, ninguno. Todo es dentro del marco de otra cosa, ¿no? Entonces, tanto desde la infraestructura necesaria como digamos, el reconocimiento de la actividad, bueno, yo lo que pude ver es que en Europa, particularmente en Barcelona, hay una apuesta, ¿no? Hay una apuesta a que eso suceda. Lo que creo que sí es una cuestión que podríamos decir de alguna manera global, porque es la precariedad de la danza en general con respecto a la distribución, ¿no? De lo simbólico del arte y de lo económico también, ¿no? De algún modo, tanto en materia de reconocimiento como trabajadores del sistema, como de los reconocimientos, ¿no? De cuáles son los grandes artistas. Creo que es como siempre estamos en un lugar de pugna, o sea, de tener que instalar, ¿no? Instalar permanentemente eso. Tanto, digamos, si sos un artista con muchos años de trayectoria, las cosas no están dadas, ¿no? Hay que todo el tiempo gestarlas. Yo creo que eso es interesante desde un punto de vista porque hace a una cuestión proactiva, dinámica, pero también a mucho desamparo, ¿no? En un punto, porque esto, ¿no? No tenés la jubilación, sabés que la relación del cuerpo con la actividad es muy importante, el tiempo es muy importante, y no tener como estos resguardos, bueno, hace que la vida del artista sea más compleja que la de otro. Claro. Eso, digamos, y también lo que me pareció pesquisar, no sé si vos estarás de acuerdo, como que me pareció que hay mucha apuesta a la producción, pero no vi tanto
con respecto a cómo se mueven las producciones. Mm. Creo que ahí, por lo menos lo que acá quizás tenemos como más dificultades para producir, ¿sí? Pero sí tenemos espacios para mostrarlo, por lo menos internamente. Claro. Y me pareció que ahí había como muchas dificultades para conseguir fechas para programar, ¿no? Como que hay demasiada oferta. Y bueno, pero es un poco lo que pasa hoy, ¿no? Como que se produce de más y los públicos están en otra un poco. Y bueno, con respecto, digamos, también hablábamos, viste, de esto de la distribución, de las artes y de los lugares que se van ocupando. También lo que sí me pareció percibir es que por lo menos varias compañías que vi que no eran necesariamente de Barcelona, pero estaban ahí, tuve la impresión de que un creador ahí puede imaginar lo que desea y llevarlo un poco a cabo. O sea, no cercena su campo imaginario, ¿sí? Sí, 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 te entiendo. Sí, sí, De sí. entrada, ¿sí? Entonces aquí lo que se genera es algo que es, digamos, a mí me genera medio tristeza, digamos, ¿no? Lo voy a decir, porque hablamos de amor y hablemos de sentimientos también. Aquí ya empezás a crear sabiéndolo con lo que no vas a poder. Creo Sí. que eso hace una especie de autolimitación, ¿no? Del imaginario. Y eso me parece que es una de las cosas como más duras, más allá bueno, si tengo el tapete, no tengo el tapete, si tengo, ¿no? Es como Y la cinta de eso. tapete, no te olvides de eso. La cinta cae carísima. No, esto es decir, que ya en tu mapamundi mental de creación hay cosas que ni te animás a pensar, Claro. ¿no? Entonces me parece que ahí está, es un problemón. Sí, bueno, coincido en las dos reflexiones. La primera es en lo que tiene que ver con los estrenos y la poca red de distribución que hay. Eso se ha achicado cada vez más en Europa y en España especialmente. Por eso los que tenemos la suerte de girar es eso, es una suerte, aunque no tendría que serlo, ¿no? Porque está bien producir, pero también está bien crear público, ¿no? Y estar. Yo sé que desde el Festival de Cruce es una cosa que ustedes atienden mucho, ¿no? Que a la gente que hay que ir a buscarla, no hay que esperarla con la puerta abierta a que vengan, ¿no? Y en segundo lugar, eso es una charla que he tenido con muchos colegas, muchos de los cuales vos conocés en Argentina, como Ladis González o Kio Vinetti, hace poco con Pamela Frank también, o con Pablo Fermani, por nombrar a alguno de mis amigos, o con Marga Fernández, que dirige la Compañía Nacional, que realmente sí, es una pena que habiendo la energía creativa que hay en Argentina en general, ¿no? Y en particular en cada ciudad con sus sinergias y sus particularidades, veas que tu imaginario está delimitado por la realidad económica del país, ¿no? Y que estos últimos años con las inflaciones que hubo y demás, más allá de quién ha estado en el gobierno, pero es una cuestión ideológica, es que realmente no puedes imaginarte algo si no sabes cuánto va a valer dentro de 3 meses y si el dinero que tenés para hacerlo dentro de 3 meses va a valer la mitad, ¿no? Entonces eso hace muy complicado. Y coincido contigo que hay que hacer toda una gran acrobacia en todo sentido con el cuerpo, con la cabeza, con la imaginación para poder llevar a cabo una obra escénica, ¿no? Y aquí quizá los recursos están en España particularmente, pero sí que lo que es girar es algo que se ha limitado mucho. Y es una pena porque vos sabés muy bien que una de las cosas que tiene buenas de girar es la posibilidad de interpretar, ¿no? La obra y darle vueltas y cambiarla y transformarla, ¿no? Entonces eso de por sí es una cosa que aquí desde hace varios años se ha cortado. En Cataluña particularmente se ha generado bastante red, pero bueno, todavía dista de ser lo que era cuando yo me vine a vivir aquí en el 2005, 2006, ¿no? Que había una red muy grande. Por último, tenemos dos preguntas más, pero antes de hacértelas, te queríamos proponer algo que le estamos proponiendo a los invitados este año, y es que le dejes una pregunta, sin saber quién va a ser, a la próxima persona que entrevistemos. Entonces,
preferimos que la digas antes y luego te vamos a hacer las preguntas que nos dejaron para ti nuestras anteriores invitadas. ¿Qué le Opa. preguntarías a nuestro próximo invitado, invitada, invitadi? Bueno, le preguntaría cómo le parece que podemos hacer para generar nudos comunes, nudos de problemáticas comunes entre hacedores de la danza. Perfecto. Entonces te voy a contar que te han dejado no una, no dos, sino 3 preguntas. Ah, la pipeta. Porque nuestro primer podcast que grabamos lo hicimos con Natalia Torres y con Jimena Monroy, que están ambas en Oaxaca. Sí. Entonces, la primera pregunta, ¿sí?, es ¿qué es lo que te mueve día a día? Bien, ¿qué me mueve día a día? Bueno, un inmenso deseo de transformación de las cosas, ¿no? Eso creo que es el motor, ¿no?, de todos los trabajos que emprendo. Es encontrar algo y buscarle la vuelta, ¿no?, para que eso se transforme en algo más agradable, más placentero, más deseoso. Sí, eso. La segunda pregunta es ¿cuáles son las formas de nutrir tu proceso creativo o el proceso creativo? Bien. Bueno, en mi caso, me conecta mucho la literatura. En general, cuando leo, se me va la mente hacia escenas y escenas y escenas, todo el tiempo. Y también la música, ¿no? La música me lleva a sitios así muy oníricos. Y la última pregunta es ¿cómo tocar sin tocarnos? ¿Cómo tocar sin tocarnos? Bueno, susurrando. Es muy hermoso eso. Hermoso, hermoso. Bueno, Vero, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. La verdad que es un placer. Estuvimos intentando hacerlo en persona, pero la bendita agenda no lo permitió, pero lo hemos logrado hacerlo así. Y es un placer escucharte, es un placer conocer más de todo de lo que sos y de lo que traes, ¿no? Que es un montón. Y agradecerte, ¿no?, que hagas, no lo haces sola, pero que seas parte de un grupo de gente que sigue creyendo, empujando y sobre todo que sigue curiosa. Buenísimo. Bueno, gracias a ustedes. Hermoso, hermoso el espacio y divinas las preguntas también, me encantaron. Difíciles, pero bien. Y fáciles no iba a ser. No, seguramente. Vos tampoco haces preguntas fáciles con la inquieta. Las cosas hay que decirlas también, ¿eh? Digamos todo, digamos todo. Digamos todo. Bueno, gracias, Eva. Y a Un ustedes. placer. Un placer. Este fue el B-Podcast, capítulo o episodio número 43 y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.